Hoy tenemos la oportunidad de celebrar juntos la Cena del Señor. Yo espero que todos hayamos recogido al entrar nuestro pan, nuestro jugo, para poder hacer hoy esta celebración juntos. Siempre que celebramos la Cena del Señor es una bendición para la iglesia y para nuestras vidas. Y yo quiero decirte o recordarte que hay dos cosas principales que suceden cuando celebramos la Cena del Señor. La primera de ellas es que recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordamos su amor, recordamos que Él murió en una cruz para perdonarnos y decirnos de su amor y de su misericordia, pagando Él el precio que debíamos de pagar nosotros, tomando Él nuestro lugar y dándonos a nosotros su lugar. Pero quiero decirte que hay una segunda cosa que sucede cuando celebramos la Santa Cena, y es que recordamos que la Biblia enseña de que Dios ha establecido a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, en donde Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y por ello es que al celebrar la Santa Cena recordamos que somos un solo cuerpo. Recordamos la importancia no solamente de haber sido perdonados, sino la importancia de perdonar. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por tu perdón. Hoy, Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti con confianza, con seguridad, entendiendo que tu perdón tú ya lo otorgaste, que lo único que necesitamos es tomarlo y creer en él. Y también te damos gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros la capacidad de perdonar a los que nos han ofendido, Señor, de ser libres de ofensas, de salir de toda cárcel de ofensa y de traer libertad a todos aquellos que nos han ofendido, Señor. Gracias por ese milagro que tú has hecho. Por eso dice la palabra, con esta fe que hemos declarado, en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice: porque yo os he enseñado que la noche que el Señor Jesús fue entregado, primero tomó el pan. Puedes tomar el pan en tus manos. Y dice que lo bendijo ese pan. Señor, bendecimos este pan y dio gracias. Gracias, Señor, por el pan de vida que tú nos has dado. Y dice que lo pasó a sus discípulos y les dijo: comed hoy de ellos, porque este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hoy tú puedes partir este pan y comerlo, recordando que representa el cuerpo de Jesús. Gracias, Señor. Y continúa diciendo la palabra que después de haber cenado, tomó la copa. Tomó la copa en sus manos y dijo: esta copa representa el nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad. Y dice: cada vez que bebáis de esta copa, estás bebiendo la sangre de Jesucristo, que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Hoy tú y yo podemos tomar esta copa sabiendo que Jesús derramó su sangre, su vida, para darnos una nueva vida y una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste. Podemos tomar la copa. Y termina diciendo la palabra: cada vez que coméis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anuncias, su muerte y su resurrección, hasta que Él
venga. Gracias, Jesús. Gracias por tu muerte. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu amor. Te amamos, Señor. Y hoy lo hemos recordado, tu iglesia en unidad. Hemos decidido tomar tu perdón y otorgar el perdón a aquellos que nos han ofendido. Dale el más fuerte aplauso que tengas al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos hoy. Puedes tomar tu lugar, vamos a sentarnos. Y gracias, muchachos, por guiarnos a estar delante de Dios cada domingo. Dios siempre nos bendice a través de sus vidas. Le damos gracias por ese don que Él ha puesto en ustedes. Démosle un fuerte aplauso al grupo de alabanza. Gracias a Dios por la vida de ellos. Y hoy vamos a compartir la palabra. Y antes de iniciar a compartirla, yo quiero recordarte que cada vez que escuchamos la palabra es una oportunidad que tenemos de ser bendecidos. La palabra siempre nos va a mostrar el amor de Dios. La palabra siempre nos va a bendecir cuando tu corazón y mi corazón están en una posición correcta. Así es que hoy Dios nos va a bendecir a través de su palabra. Una de las cosas que la palabra hace y que tú y yo tenemos que recordarlo siempre es que dice la Biblia que la palabra produce arrepentimiento. Pero esto significa que la palabra cambia nuestra manera de pensar. Y este día Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar en alguna área, en el área que Dios ha preparado hoy para enseñarnos y cambiar nuestra manera de pensar. Al salir este día de este lugar, yo estoy seguro que vamos a pensar de una manera completamente diferente respecto de cómo hablamos y respecto de nuestras palabras. El mensaje de hoy se llama Poder para Crear. Así le pusimos, Poder para Crear. Ahí está ya. Poder para crear. Y voy a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros versículos del 1 al 5. Y vamos a entender por qué se llama poder para crear. Dios nos ha dado poder para crear. Dice en Juan 1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Escucha bien este versículo que voy a leer, versículo 4. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. No supe si pusieron el pasaje en pantalla de Juan 1, el 1 al 5, pero bueno, yo lo leí, espero que todos lo hayamos escuchado con atención. Y en este versículo dice, la palabra dio vida a todo lo creado. La palabra de Dios da vida. Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos la palabra, porque la palabra de Dios da vida a todas las cosas. Y nosotros lo podemos ver desde la creación. La historia que leímos ahorita, aunque esto viene en Juan 1:1, nos habla que Dios hizo todas las cosas mediante la palabra, que Jesús es la palabra de Dios, y la palabra de Dios estuvo presente desde el principio haciendo todas las cosas. Dios usó no sus manos, escucha bien esto, Dios usó no sus manos, Dios usó la palabra
para crear todas las cosas. Y dice que al crearla, Dios le dio vida a través de su palabra. No sé si tú recuerdas la historia de Génesis, no la voy a leer, pero dice que en el principio, en Génesis dice que Dios dijo, sea la luz, y que la luz fue hecha. Dios habló palabras de algo que no existía, que era la luz. Y después de él declarar esa palabra de lo que no existía, dice que la luz fue hecha por causa de la palabra que Dios habló. Y es que tú y yo tenemos que saber que el poder creador de Dios, Dios creó el universo completo. Todas las cosas que tú y yo podemos ver fueron hechas por la palabra de Dios. Y entonces el poder creador de Dios comienza con la palabra. La palabra es el instrumento que Dios estableció para crear todas las cosas. El poder creador de Dios es activado mediante la palabra. Y esto es algo que tú y yo tenemos que meditar en ello, porque tenemos que saber la importancia de esto en nuestras vidas. Dios usó la palabra para crear y dar vida a toda su creación. Entonces, punto número 1, la palabra de Dios da vida. Vamos a ver el punto número 2. Es la palabra de Dios bendice. Y para ello, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y lo vamos a leer en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Génesis 1, 27 y 28, Nueva Traducción Viviente. Y estamos hablando que la palabra de Dios da vida, y ahora estamos hablando que la palabra de Dios bendice. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Qué bendición saber y entender que después de que Dios había usado la palabra para crear el universo, para crear la tierra, el cielo, los animales, las plantas, después de esto, inmediatamente, estamos leyendo Génesis, dice que las primeras palabras que salieron de la boca de Dios para el primer hombre y la primera mujer, para Adán y Eva, las primeras palabras que Dios habló hacia ellos, acabamos de leerlas, fueron palabras de bendición. Porque Dios es un Dios que usa su palabra para bendecir. Y aquí lo vemos en esta historia, cómo Adán y Eva fueron bendecidos a través de esas palabras que Dios les dijo: fructifiquen, multiplíquense, gobiernen. Y yo quiero recordarte que la Biblia está llena de palabras de bendición. Muchas veces hay cosas que nosotros desconocemos y áreas de nuestra vida donde estamos batallando porque desconocemos la bendición que Dios ha hablado a nuestras vidas. La palabra de Dios bendice siempre. Y por eso hoy estamos siendo bendecidos a través de esa palabra, ¿sí o no? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él no desaprovecha una sola oportunidad para bendecirnos. Punto número 3. Dios pone palabras de poder en nosotros. Ya nos dimos cuenta de que Dios es un Dios que usa la palabra para crear. Ya nos dimos cuenta de que Dios es un Dios que usa la palabra para bendecir. Pero la palabra dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios.
a semejanza de Dios. Y nosotros podríamos pensar en muchas cosas de lo que significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hoy yo quiero hablarte de una de ellas, probablemente de las más importantes. Es que tú y yo hemos recibido esa característica de Dios, de poder crear a través de nuestras palabras. Tú y yo hemos recibido esa característica de Dios, de poder bendecir a través de nuestras palabras. Y voy a leer Isaías 57, versículos 18 y 19. Voy a leer la palabra de Dios para todos, que dice así: he visto sus caminos, pero los voy a curar. Los guiaré y los reconfortaré a ellos y a los que compartieron su dolor. Versículo 19. Pondré palabras de alabanza en sus labios. Son palabras de Dios. Dice: pondré palabras de alabanza en sus labios. Les daré paz a los que están lejos y a los que están cerca, y los sanaré, dice el Señor. Si nosotros leyéramos el capítulo completo de Isaías 57, ese capítulo está hablando acerca de cosas difíciles que están haciendo y viviendo el pueblo de Israel, en donde Dios una vez más, como toda la historia de la humanidad, Dios una vez más está extendiendo su misericordia, está extendiendo su perdón. Está diciendo que Él nos va a sanar. Está diciendo que aunque nos hemos equivocado, Él nos va a bendecir. Está diciendo que aunque hemos caminado en direcciones contrarias a su voluntad, en su corazón Él ha decidido bendecirnos. Pero dentro de ese versículo, en donde está hablando de salvación a la vida del hombre, dice una frase muy interesante. Dice: pondré palabras de alabanza en sus labios. Dios es un Dios que quiere poner palabras de alabanza, palabras de bendición en nuestros labios. Dios es un Dios que quiere poner palabras de alabanza, palabras de bendición en nuestras vidas. La versión Reina Valera dice: produciré fruto de labios en mi pueblo. Dice: produciré frutos de labios en mi pueblo. Hablando que las palabras de bendición son un fruto en nuestras vidas, que salen a través de nuestros labios para bendecir a las personas que nos rodean. Entonces esto significa, iglesia, acuérdate que la palabra hoy quiere cambiar nuestra manera de pensar. Esto significa que Dios quiere poner palabras de alabanza en nuestras vidas, que Dios quiere cambiar nuestra manera de hablar, que sin darnos cuenta hemos hablado de una manera muy equivocada, y este es el tiempo, este es el momento, este es el día en el que Dios quiere cambiar en nosotros la manera como hemos estado hablando, la manera como hemos estado usando las palabras, la manera como hemos equivocado de hablar incorrectamente. Dios quiere llevarlo a enseñarnos a hablar correctamente. Y hoy yo quiero hablarte de 4 características de las palabras de poder que Dios quiere poner en nuestras vidas. Porque las palabras de Dios, ya lo vimos al principio, tienen poder para crear. Y si Dios ha puesto esas palabras en nosotros, tú y yo tenemos el poder para crear a través de las palabras. El mismo poder que Dios tiene, Dios nos lo ha entregado a nosotros. Y hay 4 características de las palabras que Dios pone en nuestras vidas. Y vamos a ver la primera. Proverbios 18:21. ¿Cuál es la primera característica de esas palabras que Dios quiere cambiar en nosotros?
Son palabras que dan vida, porque hemos visto que la palabra tiene poder o de dar vida o de dar muerte. Las palabras dan vida o dan muerte. Y mira lo que dice Proverbios 18:21. Dice, es palabra de Dios para todos. Dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Proverbios 18:21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Qué importante versículo. La Biblia nos recuerda que nuestras palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Y tal vez sin darnos cuenta han salido muchas palabras de nuestra boca que han estado dando muerte en lugar de vida. Y Dios quiere que tus palabras y las mías traigan vida. Que dejemos de hablar palabras que traen muerte. Y esto puede sonar muy complejo, pero no es así. Porque cuando tú y yo hablamos palabras amables, cuando tú y yo estamos hablando palabras pacíficas, cuando tú y yo estamos hablando palabras compasivas, cuando tú y yo estamos hablando palabras bondadosas, cuando tú y yo estamos hablando palabras justas, palabras sinceras, estamos dando vida a nuestro alrededor. Pero cuando estamos hablando palabras contrarias a todo esto, estamos produciendo muerte. Segunda característica de las palabras bendicen o maldicen. Ya lo vimos al principio, Dios usó la palabra para dar vida y Dios usó la palabra para bendecir. Pero nosotros tenemos la posibilidad de usar las palabras o para bendecir o para maldecir. Y vamos a leer Santiago capítulo 3 verso 10, Nueva Traducción Viviente. Dice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Santiago 3:10, Nueva Traducción Viviente. Dice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Yo leí Nueva Traducción Viviente, nos están poniendo otras traducciones, pero no importa, es la misma idea. Aquí dice en estos versículos que la bendición y la maldición salen de la misma boca. Y hoy Dios nos está recordando que Dios quiere que hablemos palabras que bendicen. Y Dios quiere que dejemos de hablar palabras que maldicen. Y cuando hablamos de maldición, no necesariamente estamos hablando de groserías. Nosotros decimos, no, esa persona habla puras maldiciones. Y normalmente nos referimos a groserías. Y claro que las groserías son maldiciones. Pero está hablando de algo más que eso. No es solamente eso. Cuando hablamos de hablar maldición, es cuando nosotros estamos hablando cosas malas. En todas nuestras relaciones familiares, laborales, de ministerio, siempre van a existir momentos en donde tenemos desacuerdos y dificultades con otras personas, en donde a veces la gente nos hace daño. Y es entonces cuando podemos hablar palabras de bendición, o podemos con nuestras palabras hablar mal hacia la gente y maldecirla, porque de repente pareciera que la gente son nuestros enemigos. Pero Dios nos ha dado una boca y nos ha dado poder para que nuestras palabras bendigan. Y tú y yo tenemos que cuidar cada palabra que sale de nuestra boca para que sean palabras de bendición. La siguiente característica de las palabras es: las palabras sanan o hieren. Proverbios 12:18, Reina Valera 1960.
dice de la siguiente forma: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dios quiere que tú y yo aprendamos a hablar palabras que sanen, no palabras que enfermen, no palabras que lastimen, no palabras que hieran. Y es tan común que nosotros lo hagamos. A veces en nuestros matrimonios podemos aprender a sanar el alma de nuestra esposa o el alma de nuestro esposo, o podemos herirla, lastimarla, enfermarla con todo lo que decimos, con todo lo que expresamos. Y Dios nos ha llamado a sanar, no a herir y a lastimar. Y por último, las palabras tienen poder de animar o de destruir. Y voy a leer el último versículo de esta mañana, Proverbios 10:21, Nueva Traducción Viviente. Dice: las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Voy a leerlo de nuevo. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Dios quiere cambiar hoy nuestras palabras, que tú y yo podamos entender que podemos convertirnos en colaboradores de Dios, en donde nuestras palabras tengan poder para crear de aquello que no es, comenzar a hablar para que sea. Dios quiere que hablemos palabras que animen y que dejemos de hablar palabras que destruyen. A veces nuestros hijos tienen sueños y nosotros podemos con nuestras palabras traer ánimo a los sueños que tienen nuestros hijos, o podemos con nuestras palabras destruir sus sueños. Es tiempo de dejar de destruir. Dios nos ha dado poder para crear. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero dejar este último pensamiento en tu mente y en tu corazón. Es tiempo de crear. Es tiempo de levantar. Es tiempo de edificar. Comencemos a crear. Dios está queriendo traer nuevas palabras a tu corazón. Que tu forma de hablar sea a partir de hoy diferente. Dios quiere poner palabras de fe, palabras que dan buena noticia a los que están necesitados de respuestas, de cambios en sus vidas. Dios quiere traer palabras de esperanza, esperanza que traen libertad, libertad a los cautivos, dice la palabra, libertad a los oprimidos. Dios quiere traer palabras de amor en tu corazón, amor que sana a los enfermos, amor que sana a los quebrantados de corazón, porque esa es la voluntad de Dios hoy para su iglesia. Cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de hablar hacia las demás personas que están a nuestro alrededor. Porque cuando esto suceda, cuando comencemos a ejercitarnos en saber que Dios tiene palabras de fe, Dios tiene palabras de esperanza, Dios tiene palabras que levantan, que restauran, Dios tiene palabras de amor para todos los que están a tu lado, que sin darnos cuenta nos hemos equivocado y hay muchos problemas
en el matrimonio, hay muchos problemas entre padres e hijos, hay muchos problemas laborales, hay muchos problemas en todos lados en donde estamos, porque hemos estado hablando equivocadamente, porque no nos hemos dado cuenta del poder que hay en nuestras palabras. Pero hoy el Señor está cambiando tu manera de pensar, y Dios está poniendo la convicción que este es el tiempo. ¿Quieres ver cambios en tu familia? ¿Quieres ver cambios en tu matrimonio? ¿Quieres ver cambios en tus hijos? ¿Quieres ver cambios en tu trabajo? ¿Quieres ver cambios en tu ministerio? Comienza a hablar como Dios habla. Dale el más fuerte aplauso que tengas al Señor.